buenas noches, bienvenidos a La Controversia, un programa de la franja de opinión de Canal Capital con los temas de la semana, con los temas coyunturales. Y hoy tenemos algo que ha causado cierto ruido, no mucho ruido, pero cierto ruido, y es el debate sobre modelos económicos y políticos a propósito de la visita de varios dirigentes del mundo de la tercera vía, gente afiliada a una corriente de pensamiento, si se puede llamar así, ahora lo veremos, sobre modelos económicos y políticos. Y esto es muy poco usual en Colombia que se debata sobre estos temas, pero ha habido varias columnas en televisión, en radio, ha habido varios comentarios sobre esto, y quisimos traer a tres personas de la más alta calidad intelectual para discutir sobre este tema. Hoy nos acompaña Cecilia López, exministra, ahora columnista de varios medios de comunicación, analista. Muchas gracias, Cecilia, por acompañarnos. Gracias por invitarme, muy amable como siempre. Salomón Calmanovic, pues él fue de la Junta Directiva del Banco de la República, profesor universitario, un economista y un historiador de la economía colombiana. Muchas gracias, Salomón, por venir. Gracias por invitar. Rodolfo Arango, que es un analista, que es columnista del diario El Espectador y que incursionó en la política en las pasadas elecciones y está contento de haber incursionado en la política. Nosotros siempre lo veíamos como un poco exótico porque otra vez un intelectual metido en la política que en Colombia se da pocas veces y parece que le fue buena la experiencia. Muchas gracias, Rodolfo, por venir. Muchas gracias, León, a ti, a Cecilia, a Salomón por estar acá. Eso no es un programa fácil para los televidentes porque la tercera vía es como, bueno, pocas veces la gente sabe incluso el término tercera vía a qué se refiere. Ha sido, digamos, una corriente de pensamiento sobre la cual se ha conocido muy poco en Colombia. El que ha tenido el embeleco en la tercera vía, dicen algunos, es el presidente Santos, y a propósito, él fue el que trajo a los dirigentes de la tercera vía, a Clinton, a Blair, a Cardoso, también estaba Felipe González, Lagos, que resultó de la tercera vía. Sí, no, unos se montaron a última hora. Es extraño un poco lo de Felipe González y Lagos, también un poco extraño lo de Lagos. Cardoso. Entonces vinieron para una causa además muy especial en Colombia, que era apoyar el proceso de paz. En eso creo que además fue una presencia muy importante en un momento donde acaban de pasar las elecciones, donde Santos había obtenido un triunfo, y eso es un espaldarazo a un proceso de paz en Colombia. Y el otro objeto era discutir sobre la tercera vía. Sobre eso hubo muy poca discusión realmente en Cartagena. Vi en las dos sesiones más el tema de paz en el corazón de la discusión y menos los debates sobre tercera vía. Además, de manera televidentes, que vamos a hacer este programa tratando de que conozcan más en qué consiste la tercera vía y sobre todo qué críticas hay a ese modelo político y económico. Y vamos a empezar creo que tiene una posición muy dura, pero Cecilia, pero en principio tenemos que decirle más o menos a los televidentes qué es eso de la tercera vía. Bueno, mire, la tercera vía ha sido, o por lo menos yo creo que la intención, porque para mí es un discurso que le falta mucho contenido, muy vago, pero yo creo que la intención fue mostrar que había una posibilidad de no estar ni en el neoliberalismo puro que hemos tenido, ni tampoco en posiciones de la izquierda, sino una cosa que dijera, a mí se me confunden los términos, pero tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario. Interesante en el sentido de que lo único para mí interesante de este pronunciamiento es que se reconoce que el Estado es importante, ¿sí? Pero de resto eso es lo más vago que pueda haber. Eso por un lado, eso no es algo que, a mí me sorprendió ver quienes vinieron a hablar de la tercera vía, de cómo será de vago el concepto y cómo será de poco claro lo que eso significa, que se sorprende uno, y tú mismo lo dijiste cuando vino González, ¿sí? Felipe González. Era de la socialdemocracia. Pero por Dios, esa era la socialdemocracia. Ahora, yo he seguido muy de cerca porque me tocó el tránsito de Pinochet a la democracia,
y tengo muy buenos amigos. El presidente Lagos es ¿Te parte tocó de... dónde? ¿En Chile? ¿Estabas en Chile? Sí, estaba en Chile. Entonces, ya a mí me sorprende porque yo he seguido muy de cerca. La verdad es que si eso se llama tercera vía, pues la diferencia es que sí tuvo un cierto contenido social, pero ellos mismos dicen que le dieron mucho a los pobres, pero le dieron más a los ricos. Y yo estaba pensando en estos días y te comentaba que escribí una columna que espero que salga próximamente, que voy a decir, si ustedes quieren saber exactamente qué significa la tercera vía, hablen con Michelle Bachelet. Michelle Bachelet, el país más exitoso supuestamente de América Latina, ¿verdad? Realmente fue exitoso en bajar pobreza. Y en este momento tiene unos problemas de gobernabilidad, una clase media demandando una serie de cosas que obedecen más al neoliberalismo que a una posición socialdemócrata. ¿Por qué? Porque están desesperados los estudiantes por el costo de la educación, por la privatización de muchos de los servicios básicos, etcétera. Entonces, creo que eso, mire, sinceramente lo que yo creo que quiso hacer, y en mi opinión muy personal, el presidente Santos, fue traer unas figuras latinoamericanas muy respetables, que en todos fueron bastante neoliberales, con un poco más de conciencia social que, por ejemplo, Uribe, ¿sí? Y más o menos, y ponerlos a que le dieran el apoyo para la paz. Eso es la verdad. Lo otro, que era como dar a entender que podía haber una visión distinta, que podía ser más... no se atreve a decir socialdemócrata, sino no ser tan de derecha, no ser tan neoliberal. Perdóneme, si uno se pone a mirar la historia de estos países y de estos, sobre todo el caso, a mí me sorprendió lo de Bill Clinton, por ejemplo, ¿sí? Pero el caso, por ejemplo, de Cardoso. Yo creo que Cardoso fue una persona bastante neoliberal, ahora un tipo muy valioso, y yo creo que ellos han ido evolucionando, lo mismo Chile, pero le han dado más a los ricos de lo que le han dado a los pobres. Salomón, a ver, digamos, en Colombia, pues no hubo socialdemocracia, no ha habido socialdemocracia, no ha habido, pues el comunismo tampoco. El Partido Comunista ha sido una fuerza marginal y todas esas fuerzas, no hay el populismo de la región. ¿Qué ha habido acá y qué le agregaría y qué sería distinto desde esa tercera vía? ¿Cómo, porque se trata de cómo producir riqueza, cómo repartirla y cómo superar, reducir la pobreza? Esos son como los retos de cualquier modelo económico. ¿Qué sería lo distinto en Colombia de lo que se ha hecho? Bueno, yo creo que en el caso de Brasil y Chile es una combinación que tiene que mantener los equilibrios macroeconómicos. Entonces tienen Banco Central independiente, tienen inflación pues relativamente baja, déficit fiscal más o menos controlado. Y yo creo que hay una cosa muy valiosa en estos dos países, que es un aumento sustancial de la tributación, que pasó de pues, cuotas parecidas a las de Colombia, que pues siempre fueron más altas, pero como 20% de la riqueza nacional pasaba por el Estado, y ahora en ambos pasa a 28 o 30%. Entonces ese fue un proceso que empezó Cardoso y que profundizó mucho Lula. Y digamos, Lula también mantuvo la posición de que había que defender los equilibrios macroeconómicos. No se podía caer nuevamente en hiperinflación, que Brasil tiene una mala experiencia al respecto. Y en Chile, bueno, en Chile era mantener lo que había hecho Pinochet y poco a poco ir aumentando el tamaño del Estado y aumentando el gasto social. Y bueno, pero digamos, dejaron un poco de temas de puro mercado que la señora Pinochet está enfrentando y bueno, su programa de gobierno es reducir esos elementos dentro del desarrollo económico de Chile y pues, aumentar los recursos para la política social. Su tema fundamental es la reforma tributaria. Entiendo que tiene un acuerdo entre la oposición y el gobierno para llevarla a cabo. Entonces yo creo que esos dos ejemplos son muy buenos para nosotros. O sea, Chile, en cuanto a crecimiento de la tributación y a un poco la redistribución desde el Estado de recursos hacia los sectores más pobres,
Y Brasil también. Y Brasil también. La Bachelet incluso habla de que este va a ser un gobierno todavía más a la izquierda que los anteriores gobiernos, que el propio de ella que hizo la señora Bachelet hace es que yo 4 me años. atrevería a decir que la tercera vía, si es que se concreta en algo, va a ser lo que va a hacer Bachelet, porque va a seguir subiendo impuestos. Y ya la desigualdad, que es una cosa en donde Chile sí bajó la pobreza, como en el caso de Colombia, ha bajado la pobreza, pero la desigualdad no, sigue siendo un país muy desigual. Y Michelle Bachelet, un poco una prensa, ¿cómo se llama el Times? El Financial Times decía que realmente el único gobernante visible que se esté comprometiendo con la desigualdad es Michelle Bachelet. De pronto ella sí tiene la fórmula, que es ir mucho más allá de lo que fueron Lagos o Cardoso, que de todas maneras han hecho más que lo que han hecho otros países que se sienten de la tercera vía. Bueno, el mal ejemplo es Clinton Clinton y Blair, porque fueron, digamos, sectores del Partido Demócrata, del Partido Laborista, que siguieron haciendo los programas del señor Reagan y la señora Thatcher. O sea, y ahí no hubo pues mayor cambio, incluso con Clinton la cuestión se puso, Wall Street se puso mucho más cerca dentro del gobierno de Clinton, incluso de lo que había estado en el gobierno de Reagan. Mantuvo a este señor horrible Greenspan en la Reserva Federal y bueno, hicieron pues las bases de la crisis financiera, la sentó Clinton en el 97. Cierto. Rodolfo, a ver, para el caso colombiano, bueno, ya Salomón dice, claro, aquí estamos en el 17% No, la tributación es 15. 15 y llegó a 13 con 17 Uribe. con 14, contribuciones sí. a la seguridad social, Sí, que él la es paga 15. toda la nómina. O sea, la tributación es 15%. 15. Estamos en la mitad, mejor dicho, de Brasil. Brasil y de Chile. Y se roban 3 puntos en corrupción. Y se roban una parte. Entonces, pues la redistribución es mucho más limitada. En el caso colombiano, Entre los políticos pobres. hay una democratización entre cierta clase política de los recursos, pero de ahí no sale. Una de las cosas que le han criticado mucho a Santos es que ese es un debate ya pasado, el debate de la tercera vía, que tuvo vigencia en Europa hasta hace 10 años, pero que ya no es una respuesta a la crisis actual. Entonces, y bueno, con el caso colombiano es más fuerte, porque aquí estamos en unas realidades que distan mucho de las europeas. Claro. ¿Cómo ve eso, Rodolfo? Fíjate que si uno lo ve históricamente, tú tienes razón en el punto. El discurso de la tercera vía empieza en Inglaterra fundamentalmente con un sociólogo, Anthony Giddens, que es profesor en una universidad importante en Londres. Allá estudia Tony Blair, ¿no? La idea es que ante la caída del comunismo, situémonos en los años 80, cae el comunismo y todo el modelo estatista de economía centralizada, ¿no? Fracasa ante la imposibilidad de hacer el cambio tecnológico que sí hace el mundo libre, digamos así, de mercado libre. Y Fukuyama escribe ese famoso libro, El fin de la historia, y es que triunfó una ideología, y es la ideología del capitalismo, de una democracia liberal, y esa tercera vía de alguna manera es influenciada por ese pensamiento, pero no es tan radical porque quiere salvar a la socialdemocracia europea. Y sin embargo, para lograr un éxito electoral, y ahí viene la genialidad de Blair, siendo laborista, habiendo hecho parte de sindicatos importantes en Inglaterra, los convence de que tienen que abandonar el dogma del estatismo, de hacer desarrollo desde el Estado y montarse en la idea de que se puede hacer con los privados en una mancomunidad, en repartirse las tareas con el sector privado, y ahí surge la idea de esa tercera vía. ¿Qué pasa en el interregno? Y es que ellos ganan las elecciones es contra Reagan, contra Mayor, que era el pupilo de Reagan, y la única manera que la izquierda logró ganar las elecciones fue correrse fuertemente hacia el centro derecha, y confiar en que el dinamismo del mercado iba a jalonar la economía, cosa que en un primer momento funcionó, porque venía todas las políticas neoliberales
tanto en Inglaterra como en Estados Unidos. Lo que Salomón dice es muy cierto. Acuérdense que todo el tema de desregularización de la economía lo promovió fuertemente Clinton. De hecho, derogan una ley que venía del año 33, que fue que el sector bancario se metió a especular, y vino una ley, la Glass-Steagall del año 33, y durante 50 años no permitió que los bancos se metieran a la bolsa a especular, digamos, con la economía, y eso empezó a permitirse en el gobierno Clinton. ¿Qué sucedió posteriormente? Pues la crisis inmobiliaria del 2007. Entonces, ¿qué ha sucedido, digamos, haciendo un poco un balance? Y es que ese discurso de la tercera vía, que era ni capitalismo ni comunismo, una vía intermedia, confiando en el mercado que tiene que crecer lo máximo posible y haciendo el Estado, digamos, reducido, ¿no? Desmontarlo, privatizar muchas cosas que antes estaban en manos del Estado, y de esa forma vamos a generar crecimiento. A la postre, ¿qué ha sucedido? Pues las cosas han ido mucho más rápido. El cambio tecnológico ha llevado a un capitalismo corporativo transnacional, en donde el capitalismo lo que ha hecho es arrasar las democracias locales, ¿no? Y las decisiones, grandes decisiones políticas, sociales, ya no se toman en los estados nacionales. Piensen, por ejemplo, en la desregularización de la economía, la flexibilización del trabajo, ¿no? La quitada de las horas extras. Todo eso son decisiones que se toman en grandes instancias internacionales, muchas veces de agentes privados, ¿no? Porque aquí tenemos un capitalismo ya transnacional, global, de rapiña, que coacciona a los gobiernos, y si les cobran impuestos a esas empresas, entonces nos vamos de su país, ¿no? Y eso, realmente decir que la tercera vía tiene una respuesta a ese capitalismo corporativo transnacional, pues es realmente... Ahora, que la secuencia histórica que hace Rodolfo, pues sería, digamos, la tercera vía en realidad es la cuarta vía, que es primero el comunismo en estos 70 años, primero el proyecto comunista que irrumpe, sobre todo en el 49 con el ingreso de la China popular, y eso pues es un vasto país pobladísimo que entra en la doctrina comunista, y ahí el mundo se parte en dos. Viene para responder a eso la socialdemocracia, que es el pacto de salarios, empleo y seguridad social europeo. Segunda cosa, frente a eso y a la crisis después en los años 80 de la socialdemocracia, del estado de bienestar, viene el neoliberalismo y toda esta idea de Reagan y de Thatcher como tercera en la secuencia histórica. La cuarta vía es esta, que no era un intermedio entre capitalismo y socialismo, o capitalismo, comunismo, era un intermedio entre socialdemocracia y neoliberalismo. Realmente era poner una cosa en la mitad de esas dos como alternativa para el mundo. En realidad es como una cuarta vía. ¿Está bien esa secuencia histórica? Pero yo creo que en este momento, y yo no sé si usted, Salomón, tú estarías de acuerdo en lo siguiente. A mí me da la impresión que en este momento, para los que hemos sido críticos del neoliberalismo, la verdad es que hay que preservar las cosas que se lograron. Yo creo que América Latina necesitaba, acuérdense, el populismo macroeconómico necesitaba ponerle orden a las cuentas, ¿sí? A las cuentas macroeconómicas, a lo que se llaman los fundamentals. Eso yo creo que no se va a perder. Ya tenemos una baja inflación, ya se acabó la locura de las hiperinflaciones, que Colombia nunca lo vivió, pero lo vivió Brasil, lo vivió Perú, lo vivieron muchos países. Segundo, buscar un equilibrio en el manejo de las cuentas. Sería fiscal, que llama. Exacto. Es decir, hay unas cosas que, pero ha quedado el gran vacío de qué pasa con la gente. Entonces, la primera reacción fue bajemos la pobreza, pero hoy los temas son otros. Si uno ve, los temas son el problema de la desigualdad, que ya no es solamente un problema de los países pobres, sino que es un problema de países que fueron mucho menos desiguales de lo que fueron muchos otros, el caso de Estados Unidos, el caso de la misma China, el caso de muchos de los países que pudieron tener unas clases medias inmensas y que se consideró que eran más igualitarios, también tienen serísimos problemas de desigualdad. Y a raíz de lo de Piketty, que todo el mundo lo menciona, la verdad es que se está hablando de un capitalismo
en los términos que tú mencionabas, Rodolfo, es decir, una concentración muy grande del ingreso, una retribución muy grande al capital, una subestimación de la mano de obra y de los salarios, etcétera. Entonces, yo no sé si ustedes estarían de acuerdo en que, para mí creo que estamos en un momento muy interesante en términos de modelo económico, porque la verdad es que no hay una fórmula, no está el consenso de Washington impuesto por el Banco Mundial y por el Fondo Monetario como vivimos en los 80, en los 90, en el caso de Colombia, sino que ya hay una mayor flexibilidad y que depende un poco del gobierno. Yo creo que de los pocos gobiernos que yo veo, pero obstinados en seguir pensando en la cosa neoliberal, lo veo mucho en Colombia y en creer que basta con bajar pobreza, con esa política absurda de dar limosnas, ¿sí? Que yo creo que esa no es la forma, olvidándose de los derechos. Pero mi optimismo va en que yo creo que estamos en la búsqueda, ¿sí? Ahora, por eso me gustaría que Colombia, el presidente que todos esperamos que haga un gobierno distinto y cada día tenemos menos indicadores de eso para gran frustración, que sea un gobierno distinto al anterior, que sean unos ministros distintos, menos improvisados, con menos interés, en fin, todo eso. Nos gustaría que aprovechar esta coyuntura para aprender de lo que se está diciendo. Por eso mire a Bachelet. ¿Qué está haciendo Bachelet? Con todo y eso, Bachelet está subiendo los impuestos de una manera, y pues, a pesar de que Chile ya lo hizo, ya lo dijo, mucho más. Va a tratar de hacer de la educación una cosa muy distinta a que el mercado sea el que decida, ¿sí? Yo no sé en qué otros temas gordos, yo solamente he visto impuestos, he visto lo de educación, no sé en qué otro, no sé qué va a hacer con la salud, ese es otro de los problemas no resueltos, donde el mercado hizo palo y raya, como lo está haciendo en Colombia, en donde tú logras coberturas muy amplias, pero muy mala calidad. Entonces, lo que yo creo es que Colombia estaría dispuesto, si se mete en la tercera vía, para mí, yo creo que es Michelle Bachelet la que se está moviendo. Vamos a hacer eso. Yo nada más quisiera ver una reforma tributaria, en donde pasemos, llegamos al 13% en la época de Uribe, porque no hizo sino regalarle plata a los ricos. Entonces, ¿qué? Vamos a pasar de ahí al 25 siquiera. Nada más quisiera ver al presidente Santos y al ministro Cárdenas haciendo eso. Vamos a una pausa y volvemos para este debate tan interesante. Estamos en la controversia discutiendo sobre la validez de la tercera vía para Colombia a propósito del foro de los líderes mundiales que vinieron acá a hablar de la tercera vía y acompañar a Santos en el esfuerzo de paz. Y hemos dado una primera pasón a qué es la tercera vía, cuál es en América Latina, qué experiencias ha habido. Pero una de las razones también por las que trajo Santos a estos líderes era para tomar distancia del castrochavismo, para enviar un mensaje de que todo lo que lo acusaban de castrochavista, pues no había nada de castrochavismo en él, pues, y trajo estos líderes. Creo que esa fue otra intencionalidad, o dicen todos los que analizan ese momento como otra intencionalidad. Pero en realidad, digamos, en cuanto a apuestas sociales, en el caso de un gobierno que es de los más criticados por la crisis económica que vive, que es Venezuela, ¿hay algo que aprender de Venezuela en el terreno social? ¿O solo ese modelo populista que se ha instaurado allí, que es una variante, porque hay populismo, además otros populismos muy eficaces, incluso económicamente, como entiendo yo que el ecuatoriano es eficaz? ¿Todo es criticable o hay algún rescate de tema social allá? Pues hay varias cosas que han hecho bien, pues con las visiones sociales, la visión médica, pues, médicos cubanos que han pues, llevado la atención médica pues, a los hogares, a muchos hogares, y han reproducido el sistema, pues programa de vivienda pues bastante amplio.
educación gratuita, pero también de muy mala calidad, porque pues se acabó la meritocracia en Venezuela, o sea, todo el mundo es igual. Y entonces todo el mundo, en el sistema educativo, pues si el sistema educativo no se maneja con una filosofía de mejorar continuamente y de tener los mejores ahí, entonces no funciona. Y ha sido un desastre en términos macroeconómicos, o sea, rompió todos los equilibrios, se financió con pura emisión monetaria. La inflación ha llegado al 60-70% anual, la más alta del mundo. Con la bonanza petrolera que todavía subsiste y no la alcanza, no la alcanza para... Entonces hay racionamiento de divisas y la tasa de cambio es como 5 veces la oficial. Una de las oficiales que hay 3. Entonces hay mucho desorden macroeconómico, pero digamos, y uno lo ve en las manifestaciones populares, etcétera, que la gente siente que les dio educación, que les dio salud, que les dio vivienda, y se sienten regaladas y como que pues, en un país como que nadie tiene que trabajar. Bueno, Rodolfo, eso pues que aquí se ve con una crítica enorme, me parece muy equilibrado lo que dice Salomón, que es, bueno, hay temas sociales en los que hay grandes avances en Venezuela y hay un desorden macroeconómico enorme, que es lo que se ve más acá. Acá se ve el desorden macroeconómico, porque la CEPAL, ¿no? Veía unas cifras de la CEPAL de reducción de la pobreza a un 25%, de la pobreza extrema a un 8%, que son cosas mucho más meritorias que acá, pues si se le crea las cifras de la CEPAL. Pero, digamos, en contraste yo veo que hay otro que se podía también ubicar dentro de esa categoría de populismo, pero que hoy en día hay muchas alabanzas, que son los ecuatorianos, para ellos, en racionalidad económica, aún haciendo redistribución social importante. ¿Usted conoce un poco de eso, Rodolfo? Claro. Sí, digamos, Correa le apuesta a lo estructural, diría yo, ¿no? Y es que, por ejemplo, él crea una comisión para hacer un examen del estado de la educación en Ecuador y sobre todo superior, cierra gran cantidad de establecimientos educativos que no tienen el nivel, beca a los mejores estudiantes en el exterior, full, sin ninguna preocupación de estar llenando requisitos como aquí en Colciencia, saber si les mantienen o no la beca, sino los cubre completamente en el exterior con un solo compromiso: regresar a trabajar en el sector público, ¿no? Y eso crea, digamos, pertenencia de esos estudiantes. Es una tecnocracia que se está preparando y que va a llegar a gobernar desde el Estado. Entonces fíjate que va en contravía de lo que es el mensaje de esta tercera vía, y es que la tercera vía es un discurso europeo, ¿no? Y es el intento de evitar el desmonte total del Estado social de derecho, con un cubrimiento social muy impresionante, ¿no? En seguridad social, en pensiones, en subsidios para el desempleo, ¿no? Por ejemplo, pensemos nomás en el cubrimiento pensional en Inglaterra, es del 65%. En Colombia, ¿cuál es nuestro cubrimiento? Algunos dicen 23%, ¿no? El Gini, la tasa, digamos, de desigualdad, que mide la desigualdad en Inglaterra, es del 0,34. El que se acerca a 0 es plena igualdad, el que se acerca a 1 es máxima desigualdad. Colombia está en el 0,54%, ¿no? Entonces, esas desigualdades tan enormes, pues el discurso de la tercera vía era para evitar que se deteriorara la red social que ya existía. Alemania lo menciona, por ejemplo, como un típico caso de éxito de la tercera vía, porque es la economía social de mercado. Pero ¿qué permite eso? Que la educación pública es gratuita y de calidad en toda Alemania y es el 100% de cubrimiento, ¿no? Entonces, si uno crea un pueblo capaz, ¿no? Con conciencia política, que participe activamente, pues está invirtiendo bien. Eso es lo que está haciendo Correa en Ecuador. En Colombia, miren el estado de la educación. Va a Chile el presidente Santos, se inspira en las reformas conservadoras, privatizadoras de la educación y trae la ley que presenta aquí en el Congreso
queriendo meterle mercado a la educación y pues claro, la reacción es violenta porque la educación pública está abandonada en Colombia, ¿no? Y ese mensaje lo entendieron bien los estudiantes y ahí viene la reacción. Es que vi una cosa digamos, hoy en día, como modelo económico y social, ¿en qué puntos, Rodolfo lo pone como ejemplo, en el caso de Ecuador, la educación? He oído decir ya a mucha gente en estas discusiones que realmente donde se genera mayor desigualdad en la sociedad hoy es en la distribución del conocimiento y en la educación, y de alguna manera los modelos económicos sociales se diferencian por cuánto invierten en la educación y qué calidad de educación ofrecen. Y vi una cifra que me llamó mucho la atención, que Brasil está invirtiendo el 7.5 del PIB en educación, lo cual es un acontecimiento porque ningún país ¿Cuánto lo está haciendo, Colombia? y tiene una meta del 10. En Colombia se ha reducido, Claro. estábamos en un 4, 4, y me acuerdo que Marta Lucía prometió el 3 y estamos por encima del 3, estamos en el 4. En este momento estamos, pero hemos perdido 0.2, 0.3 en los últimos 3 años de inversión en Mira, en yo educación. quisiera comentar dos cosas un poco, antes de contestarte para seguir en la línea de Rodolfo y de Salomón. Miren a Bolivia. O sea, yo creo que en América Latina están pasando muchas cosas, pero en este país, como aquí no nos queda tiempo sino para leer todo lo que pasa, que aquí pasa demasiado y no miramos el resto, América Latina está mostrando cosas interesantes. Estaba con una persona hace poco en México que pertenece a estas familias súper tradicionales de Bolivia y me decía, estoy impresionada de lo que ha hecho Evo. Es decir, eso para uno me sorprendió muchísimo. Me decía, bueno, primero Bolivia está creciendo muy bien, ¿o no, Salomón? Creo que las tasas son bastante altas, ¿no? Aumentó todos los ingresos del Estado de la minería. Por ejemplo, Contra- y los metió en contra educación. Brasil. Entonces, No, además, ¿sabes qué hizo? Ella me comentaba algo que yo lo estaba mirando en las cifras. Esta población indígena, que es una mayoría, como dice la mujer, la empoderó. O sea, y hoy están haciendo, tú has oído el cuento de estas mansiones conservando pues sus estilos y esto, gente con mucho dinero, ¿sí? O sea, ha permitido que la población indígena, en vez de estar rechazándola, se integre a la sociedad. En el fondo, no sé, hay que mirar el modelo económico, cómo está, pero la verdad es que unas tasas de crecimiento como las de Bolivia lo ponen a uno a pensar. Entonces yo creo que Bolivia, Ecuador, el mismo Brasil. Es decir, Brasil no se quedó con las bolsas de familia, con estas transferencias condicionadas. Brasil ha hecho otras cosas, las ha hecho en educación, a veces con éxito, a veces sin éxito. Pero, por ejemplo, una diferencia, yo soy una crítica muy fuerte de Familias en Acción por lo que le hace a las mujeres. En vez de convertirlas en autónomas económicamente, las ratifica como si fueran, ese es su único rol, educar a los hijos y velar por la salud, y no se ha mejorado ni la educación, bueno, un poco más la salud. Pero en Brasil, por ejemplo, ya estas mujeres de bolsa de familia están construyendo sus propios ahorros porque tienen otros programas que no son subsidios, sino que son oportunidades. Entonces, para volver a tu pregunta, bueno, primero la conclusión es que yo creo que hay que mirar a América Latina, están pasando cosas interesantes. Segundo, yo sí creo que es lo que pasa en Colombia. ¿Cuándo tienes chance de que un niño que nace en el sur de Bolívar se encuentre en algunas circunstancias con un muchachito que nace aquí en la calle 72 para el norte? Uno va a un colegio privado que puede competir con colegio americano, habla inglés, ¿sí? Maneja el internet, se interesa todo. El niño del sur de Bolívar está en el siglo XVIII, ¿sí? Entonces, mientras tú no hagas algo por la educación en serio, y en Colombia se abandonó la educación pública, es que yo creo que sin la educación pública es imposible que haya encuentro, entre otras, porque esta política social va a los pobres. ¿Y qué pasa con las clases medias? Tanta bulla que hacen que en Colombia está creciendo la clase media, que entre otras es mucho más pequeña que en otros países. Esa clase media no recibe nada, no recibe familias en acción, ni viejitos en acción, ni jóvenes en acción, y tiene que ir o a unos colegios privados carísimos y malos, o a una educación pública muy mala. Entonces, ese es un punto neurálgico, pero aquí se habla mucho, pero no, ahora la ministra dijo que era natural que también saliéramos de últimos en la prueba PISA. Pues yo creo que hay otro elemento en Ecuador que es muy instructivo, es que Correa rompió el clientelismo. Entonces, toda la obra pública la ha hecho por concurso, con firmas canadienses de todo el mundo, con llave en mano,
y tú ves unas autopistas espléndidas, y lo de ves Ecuador, unos infraestructura es aeropuertos impresionantes. Sí. En el sistema educativo, pues muy meritocrático, se enfrentó al sindicato de maestros porque no están acostumbrados a los concursos y a que tenían que seguirse preparando y tenían que progresar y ser cada vez mejores. Y bueno, pero sobre todo entonces en la contratación rompió lo mismo que tenemos acá, que impide que se haga obra pública, que se haga inversión en educación, que se haga inversión en salud, porque la roban en cada una de estas. Entonces, digamos, así tampoco puede haber ningún progreso material mientras estemos basados en un sistema clientelista y corrupto, donde no se hacen las cosas con los que mejor pueden hacerlas, sino con la rosca, con la rosca, con la clientela, pues repartiendo no mermeladas, sino coimas. Hay dos factores en lo que dice Zamorón y sobre todo Cecilia. En Brasil se aprueba una ley que el proyecto de ley decía el 100% de los ingresos de hidrocarburos en el Brasil, que no es poca cosa, tiene que ir para educación exclusivamente, el 100%. ¿no? Perdieron, quedó el 75%, eso fue hace 2 años, y el otro 25% salud. ¿no? Eso es tener voluntad política. ¿no? ¿Qué hizo Correa al llegar al poder? Ambos gobiernos de izquierda. Dijo, estos contratos que tenemos con muchas compañías internacionales son leoninos, ¿no? Están expoliando al país, no voy a cumplirlos, tienen que renegociarlos o demándenme. ¿no? Pues las multinacionales que hicieron, evaluaron la cosa y dijeron, nos va a salir muy costoso, se sentaron a negociar. Con lo que ahorró en esa renegociación, Correa está haciendo toda la infraestructura del Ecuador. Eso es tener voluntad política. ¿no? Eso es lo que nos ha faltado a nosotros. Tener proyecto. Exacto, pues, la dirigencia nuestra. Tener una visión distinta. Exacto, nuestra dirigencia ¿qué ha tenido? Ha tenido la educación y sobre todo la pública vista como un peligro social. Porque si al pobre se le educa, se subleva. Sí. Esa es la mentalidad que tenemos. Entonces, eso explica en buena parte en lo que estamos, ¿no? Con esos niveles Pero de... mira lo que está Me llama pasando. mucho la atención lo que dice Cecilia, y es, hay que mirar a América Latina. Yo estuve 1 año haciendo una entrevista con líderes de toda América Latina, de 2003 a 2004. Entonces, lo que yo descubrí que había una búsqueda enorme de proyecto político, equivocándose unos como fuera, pero buscando nuevas formas, digamos, de gobernar y de hacer proyectos económicos y sociales. Y sí me llamó mucho la atención lo que ya se veía en el caso de Lula. Yo lo entrevisté a la Bachelet, en ese momento era ministra de Defensa, entrevisté a Chávez, bueno, a todos, para un libro que no salió porque no me dio, pero sí creo que hay que mirar hacia América Latina y que aquí hay alternativas políticas. ¿Dónde está Colombia? Para mí, no puede que sea muy simplista, pero yo creo que aquí tenemos, por lo menos, entre los múltiples problemas que tenemos 2 cosas que se pueden cambiar. La primera es esta corrupción de la política. Yo creo que en el fondo de todo lo que tenemos este horror de unos partidos débiles, llenos de nepotismo, corruptos, además de no solamente corruptos, sin liderazgo intelectual en un país lleno de gente inteligente y de gente preparada. Vieran la tecnocracia colombiana, uno va al 2º o 3er nivel en todos los ministerios, es de primera. Pero eso frente al Congreso de la República le provoca uno llorar. Entonces, primero la política, pero lo otro es este grupo, este monopolio, que hasta México, para sorpresa, ya le está dando golpes a Slim. Y aquí cada vez reforzamos más a estos 4 ricos. Miren lo que está pasando con con la infraestructura. Ustedes sí saben que los bancos, y yo sé que me van a cerrar las cuentas y no me importa, es inconcebible que los bancos, de los cuales Sarmiento tiene el 30-40% del sistema bancario, algo así, y Banco de Colombia, que es el banco más importante, quieren entrar a construir las vías. Entonces, imagínense eso. O sea, los tipos financian y construyen.
Entonces, esto es una rosca impresionante y ponen en situación muy difícil a una competencia abierta, inclusive como hicieron en Ecuador, con competencia con empresas internacionales. Pero así funciona, este país es una rosca. Y si el presidente Santos no rompe esa rosca, que además es bogotana, y hablo como costeña o no, una rosca cachaca, ¿sí? Hércules, que nos asfixia, y ahora pues tenemos la competencia, no, es una cosa regional muy difícil. Medellín, Antioquia, con el presidente Uribe, ¿sí? Que es un modelo, ellos no creas, se están pisando duro, y por otro lado esta bogotanería y este círculo de los cuatro ricos que se ganan todo, se lo llevan todo. Si nosotros no rompemos esos círculos, no vamos a poder avanzar. O sea, este es el mensaje para el presidente. Presidente, aproveche, hombre. Mire, todo el mundo lo apoyó, ¿no? Mucha gente, inclusive yo, que he sido tan antisantista, del susto que me produjo Uribe. O sea, muchos votamos por usted, por Uribe. Entonces, diga, como todos me apoyaron, no tengo compromiso con nadie y nombro a los mejores. Mire, si él hace eso, mejor dicho, yo quedo rendida absolutamente a sus pies, dudo. Vamos a una pausa y volvemos. Pero dime si eso no sería. Estamos en La Controversia, estamos transmitiendo desde el Centro de Memoria Histórica de Bogotá, que es un lugar especial ahora, porque es un homenaje a la memoria, un homenaje a las víctimas de la Alcaldía de Bogotá, y hoy hemos hecho el programa desde aquí para debatir la tercera vía y sus posibilidades en Colombia. Y bueno, aquí lo que estamos viendo hoy es que hay más cosas que mirar hacia América Latina, hacia lo que están haciendo los gobiernos de América Latina, que lo que hicieron los fundadores de la tercera vía, Tony Blair, Clinton, y bueno, ahora se colinchó González en el tema de la tercera. Clinton. Pero las primeras reuniones fueron entre ellos, de la tercera vía. Y creo que en este caso, pues hemos visto ya cosas de mirar hacia América Latina, hemos puesto los ejemplos de Ecuador, el ejemplo de Bolivia, que es lo que está haciendo Bolivia, el primer ejemplo que lo puso Salomón de Brasil y de Chile. Hay hacia abajo que mirar. Hay una estigmatización enorme en Colombia del populismo, y todos estos gobiernos, incluido Venezuela, se les mete en un mismo saco y se los identifica con Venezuela. De Venezuela hay muchas críticas al manejo macroeconómico, cosa que no hay de los otros países. De manera que en ese espectro que se estigmatiza tanto en Colombia, porque Colombia es un país antipopulista, la izquierda y la derecha antipopulista, y hay una estigmatización a todo lo que signifique redistribuir desde el Estado, redistribuir como asistencialismo, que es una cosa, y redistribuir también como seguridad social y para crear riqueza. Entonces este fragmento vamos a orientarlo hacia las lecciones que ya hemos visto varias que había que aprender, el mensaje hacia Santos y el mensaje hacia el gobierno y hacia la izquierda, de qué cosas se podían rescatar puntualmente de todas estas experiencias de América Latina para hacer un proyecto más equitativo socialmente, más justo con los pobres, más redistributivo, para construir una sociedad con una oportunidad muy grande que tenemos, que es la de la paz, y la posibilidad de que eso se convierta en una paz con reformas importantes. Salomón, ¿qué rescataría usted de estas experiencias para decir a un modelo económico colombiano, un modelo económico social colombiano redistributivo? Pues yo creo que se ha hablado en términos de cosas
reformas que hay que hacer para el posconflicto. Una es la del catastro. Actualizar el catastro rural para que los terratenientes se vean abocados a pagar impuestos prediales mucho más altos, y eso profundizará el mercado de tierras y hará más accesible la tierra, por lo menos por medio de alquiler, para la gente que la quiera explotar, porque para pagar impuestos entonces la alquilan o la venden. Eso sería una gran cosa. Pues la restitución de tierras sería pues, volver como a la sociedad rural de los años 80, o sea que todavía era muy desigual, pero se volvió tremendamente desigual con el conflicto y con el paramilitarismo que redistribuyó la tierra a la fuerza. Construir los bienes públicos que necesita la agricultura, que es pues asistencia técnica, semillas mejoradas, riego, drenaje, controles fitosanitarios que permitan la exportación, que ahora pues, no se puede hacer, tenemos TLCs, pues no se puede exportar porque no tenemos como la certificación de que nuestros bienes no contienen plagas o cosas peligrosas. Entonces hay que construir los bienes públicos que requiera el desarrollo agrícola. Y un elemento que me parece muy interesante y que debiera ser como extrapolado, y es como la administración territorial en manos de la exinsurgencia da lugar como a una especie de federalismo, del cual pues yo añoro mucho el siglo XIX, el liberalismo del siglo XIX. Y aquí nunca se pensó de que las comunidades tienen que tener autodeterminación. Para tener autodeterminación debe tener una base tributaria fuerte, y tanto el municipio como el departamento. La vida política depende de contar con estos recursos fiscales, y para que haya una vida política activa, participativa, se necesita este fortalecimiento económico. No sé si el presidente Santos lo entiende, yo creo que, bueno, estoy seguro, pero esa es una gran cosa que está ahí en germen y que podría, pues, digamos, florecer. El tema agrario vuelve otra vez a ponerse. Rodolfo, así corto porque se nos está acabando el tiempo, ¿qué rescataría usted de estas experiencias latinoamericanas para el posconflicto colombiano? Fíjate que, Cecilia, al mencionar Bolivia y toda la cuestión cultural, o si no, piense uno en la educación en Argentina o en Brasil, son países que han construido una idea, y es que si no tenemos una clase media bien capacitada intelectualmente para enfrentar esos grandes retos, pues no va a ser posible solucionarlos, porque el diagnóstico, creo yo, está muy focalizado en nuestra charla hoy en Latinoamérica, pero es que hay un problema estructural mucho mayor, y es que venimos de una sociedad salarial a sociedades postsalariales, y es que ya no es posible que las personas se mantengan con un salario estable, con prestaciones, todo es precario, y en ese sentido eso afecta la seguridad social, no van a tener pensiones tampoco, ¿no? Y ahí entonces viene el gran interrogante: si vivimos una sociedad postsalarial que hizo un cambio tecnológico con la revolución de las telecomunicaciones, ¿cómo va a ser el trabajo en esas sociedades? ¿No? ¿Cómo se va a percibir los ingresos cuando ya no pueda la persona trabajar? Y todo eso son grandes desafíos que habría que ver que nosotros no vamos a estar exentos de ellos. Nosotros estamos, como lo decíamos antes de iniciar el programa, viviendo de la minería y del petróleo, y del carbón y de los minerales, y cuando se nos acabe, ¿qué? ¿No? Y ahí no estamos haciendo bien la tarea, porque no estamos pensando a 200 años, a 500 años, ¿no? Tenemos unas grandes capacidades a nivel hídrico, a nivel eólico. Podíamos hacer un país realmente una potencia en esos dos ámbitos, y no hemos todavía clarificado hacia dónde podemos construir en una sociedad que pues está muy... Corto. ¿Qué rescataría Precisamente por usted? lo que dice Rodolfo, yo creo que yo haría dos cosas. Una,
volver a las políticas, o volver, no, crear las verdaderas políticas universales. Es decir, la universal en salud, universal en educación, universal en seguridad social. Eso es cumplir la Constitución del 91, que aquí no ha llegado el presidente que haya dicho, yo voy a hacer realidad. Eso es la Constitución del 91, eso es cambiar estas limosnas. Y lo otro es recuperar la capacidad productiva. No tal vez como lo ha hecho Perú, que sí, se volvió una maravilla en términos de producción agrícola, yo no sé cómo le irá al resto de gente, pero fueron capaces de reconstituir el sector agropecuario. Nosotros tenemos que volver a tener una base productiva sólida, tanto en la agricultura como en la industria, porque si no, no vamos a generar el mínimo empleo que se puede esperar. Pero el quid son las políticas sociales universales. Buenas noches, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias a nuestros invitados especiales de hoy y los esperamos el próximo lunes para otro debate sobre los temas candentes del país. Muchas gracias.